Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros, un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy, sábado 3 de diciembre del año 2022. Vamos con información pregoneros porque el día de ayer les reportábamos que en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se presentó Elena Chávez y también la periodista Anabel Hernández, en lo que terminó Anabel Hernández, su carrera se terminó por hundir solita. Vean nada más el tremendo fracaso. Ayer se los reportábamos en un video aquí en el canal de Pregoneros. Ahí está, nadie quiere saber acerca de este libro del Rey del Cash. Vean, tremendo fracaso, rotundo fiasco por parte de Elena Chávez y su mentado libro de El Rey del Cash. Vea nada más, por ejemplo, lo que salió a decir el día de ayer. Acusó a AMLO de hacer de la mentira su mejor arma para dominar a un sector de los mexicanos. La autora del Rey del Cash sostuvo que Andrés Manuel López Obrador carga un profundo rencor hacia la humanidad y por eso insiste en llamarse humanista. Vamos a escucharlo y después ustedes solitos van a ver, van a presenciar de qué manera pues se terminó de hundir Anabel Hernández. Esto de preferir la mentira disfrazada de verdad es lo que nos está pasando a los seres humanos. Es, diría yo, el sustento que da razón a la existencia de muchos políticos en el mundo. México no es la excepción, y menos en este momento en que estamos gobernados por un hombre que ha hecho de la mentira su mejor arma para dominar a un sector de mexicanos negados a ver lo que verdaderamente carga. Un profundo rencor hacia la humanidad. Por eso su insistencia en decirse humanista. A pesar de sostener que está con los pobres, las cifras no mienten. De acuerdo con la CEPAL, hay 2,5 millones más que hace 2 años y 6,1 más que al principio del mandato del tabasqueño. Los ha empobrecido incluso hasta en términos culturales. Por primera vez desde la Revolución de 1910, en México la esperanza de vida ha descendido y eso es producto directo de sus erráticas políticas públicas que han desmantelado el sistema de salud aunado a la corrupción imperante de su gobierno. Ahí está la autora del mentado libro de El Rey del Cash. Así terminó también Anabel Hernández, acompañando a Luz Elena Chávez en el libro de testimonios, este libro de despecho. Vea nada más. Bueno, pues agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí. Como ustedes saben, soy una periodista de investigación. Tengo 30 años ejerciendo periodismo, particularmente desde el año 2000 a la fecha, me he dedicado a hacer un periodismo de rendición de cuentas. Y en su momento fui la primera periodista que en un presidente en poder en turno lo cuestionó directamente sobre sus actos de corrupción, que fue en el sexenio de Vicente Fox. No sé si ustedes recordarán o conocen la historia del Toalla Gate. Recordarán que Vicente Fox pues fue también este tipo de candidato mesías, ¿no?, que nos ofrecía el cambio. A mí me tocó cubrir la campaña presidencial de Vicente Fox, lo acompañé pues prácticamente a todas sus giras en el país, la gente con veladoras llorando cuando llegaba, realmente era un fervor impresionante, la necesidad de la gente de creer en algo. Y algo que era Vicente Fox, que aprovechó esta necesidad de la gente y se disfrazó de alguna manera de pues el hombre que iba a sacar a patadas a los pinos, el hombre dicharachero, el hombre que hablaba y decía lo que la gente quería escuchar. Había esta hambre de escuchar a uno que quisiera
llegar y romper con el sistema, y eso era Vicente Fox. Hacía un performance magnífico, era magnífico en su manera de comunicar y era magnífico en la manera de ir atrapando y convenciendo, seduciendo las voluntades de los ciudadanos, y es así como llega al poder. A mí me consta, porque lo vi directamente, que Vicente Fox tenía realmente recursos económicos muy limitados. Cosas que cuando él llega al poder, la gente tenía la idea de que era un hombre millonario, como había sido presidente de la Coca-Cola. La gente se hizo una idea de, no, pues este es un hombre rico, que no necesita robarse nada del gobierno, pues porque es tan rico que no necesita robar. No sé por qué en nuestra idiosincrasia hay esta mentalidad de, hay quien dice que es bueno, o quien dice que es honesto, o quien es rico, ya de antemano, per se, pensamos que está pues vacunado contra las tentaciones de la corrupción. En su momento con Vicente Fox fui la primera que dibujó, que pudo exponer abiertamente que ese discurso de Vicente Fox era falso con el Toallagate. Este reportaje fue publicado en junio de 2001, apenas acababa de entrar al poder. En aquel momento la gente estaba muy enojada conmigo. No solo el presidente de la República, que pues eso se entiende, Marta Sagún, toda su familia tuvieron que remover a funcionarios públicos porque aún había cierto pudor por parte del poder. Había cierta necesidad de decir, bueno, sí, esto pasó, pero lo corregimos. Había al menos esta simulación en las formas, ¿no? Yo hago este reportaje, publico los nombres de los funcionarios públicos corruptos que habían hecho estas compras excesivas a precios excesivos para decorar Los Pinos, la casa donde estaba viviendo Vicente Fox y su esposa. El presidente corre a estos malos funcionarios, que muchos de ellos pues eran personas muy cercanas a su gobierno, y lo que hace pues es después acusarme de que yo lo quería quitar del poder, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante, y lo traigo a cuentas porque tiene mucho que ver con este libro y las reacciones que ha provocado, la gente estaba muy molesta. Yo me acuerdo que los muy pocos, porque eran poquísimos medios de comunicación que me invitaban a hablar del Toallagate o a hablar de mis investigaciones sobre la corrupción de Marta Sagún y Vicente Fox, porque el Toallagate fue apenas el inicio de una serie de investigaciones, pero cuando uno descubre un acto de corrupción, generalmente no es un acto único, generalmente es solo una parte de un gran todo que como periodistas tenemos la obligación de escarbar y conocer. Me recuerdo que cuando yo participaba en estos pocos programas de radio, la gente llamaba enfurecida, furiosa que estaba la gente. Decían, al presidente no se le cuestiona, el presidente es el presidente. El presidente, pues, porque este presidente debe decir la verdad, o al menos no se le debe incomodar. Hay esta idiosincrasia un poco del siervo, ¿no? Del ciudadano siervo, no el ciudadano que se empodera y dice, a ver, si esto es verdad, rinde cuentas, Fox, ¿no? Y si tu esposa está haciendo coyotaje en Los Pinos, pues dinos qué es lo que está haciendo y sanciona a los empresarios, y que haya sanciones administrativas para el propio Vicente Fox, porque la esposa no es que pudiera estar manejándose de este modo sin la complicidad del marido. Después llega el gobierno de Felipe Calderón e hice exactamente lo mismo, solo que pues las investigaciones se fueron haciendo más complejas y llegué al punto de poder descubrir el involucramiento del gobierno con el cártel de Sinaloa, fue ahí con los casos de Genaro García Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el poder estaba muy incómodo. Pero ya en el sexenio de Felipe Calderón, dijéramos que el poder presidencial se hizo un poco más cínico, ¿no? De un modo u otro, la transparencia había generado una especie de vacuna para el propio corrupto, ¿no? Bueno, la gente ya sabe lo que está. Si la gente no exige, si al ciudadano pareciera le da igual y se habitúa a la corrupción, entonces yo me vuelvo cada vez más corrupto y más cínico. Después llega el gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso de los estudiantes, que en particular yo investigué. Está el caso de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. A ninguno de estos presidentes le ha gustado rendir cuentas.
todos estos presidentes han dicho somos inocentes. No tenemos que ver con ese abuso de poder, no tenemos que ver con esos desvíos de recursos. Estos 3 presidentes han mentido, le han engañado a la sociedad. En el libro El Rey del Cash, Elena Chávez aborda temáticas muy similares a los modelos de corrupción que existen en México. Lo que describe Elena en El Rey del Cash es un modelo de corrupción que podría aplicar no solo a este sexenio, sino a muchos anteriores. Y es sano para la sociedad conocerlo. En el derecho romano, desde los antiguos romanos, que son los padres del derecho penal, que hoy en día está vigente en prácticamente todas las partes del mundo, hay una figura esencial para llegar a la verdad y a la justicia. Y esta figura esencial es el testigo. El testigo que no es víctima directa y el testigo que tampoco es copartícipe y se convierte pues en una especie de testigo colaborador como existe en los sistemas de justicia penal en diferentes partes del mundo, sino estamos hablando de un testigo que por una serie de razones personales, esencialmente personales, estaba ahí mirando y escuchando los eventos. A mí me consta, yo conocí a Elena en el 2004, llegué a estar como invitada a su departamento ahí en Sevilla. Me consta cómo estaba ahí César Yáñez, me consta cómo César Yáñez era terriblemente indiscreto. A César le gustaba, cuando uno estaba en su casa, le gustaba hacer claridad, hacer muy claro que él sabía todo de todos. Incluso, y no lo diré aquí, pero había muchos, por ejemplo, anécdotas que a mí me tocó escuchar directamente de César Chávez en tu casa, de César Yáñez en tu casa, de, por ejemplo, algunos asuntos privados, íntimos, entre la entonces empleada del gobierno del Distrito Federal, Beatriz Gutiérrez Müller, y el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Y César lo contaba con tal detalle, con tal indiscreción, que a mí la verdad me llegaba a sorprender un poco esto, pero era evidente que César quería dejar claro que él conocía los secretos desde adentro. Y para todo el mundo es muy claro y evidente que él evidentemente, probadamente, era uno de los hombres y sigue siendo uno de los hombres más cercanos al presidente de la República. El testimonio que da Elena no solo está basado en lo que ella vio y escuchó directamente, sino por supuesto está basado en el testimonio de otro ingrediente fundamental en esta historia, que es César Yáñez. Y es a través de esta testimonial que Elena nos da en El Rey del Cash, que nos abre una serie de, pues diría yo, de cajas de Pandora, de lo que está realmente detrás de este llamado gobierno de la Cuarta Transformación, de lo que está detrás de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Yo, como lo comenté en su momento en el 2011, porque esta es una cosa de la que yo hablé en el 2011, incluso en YouTube está ahí mi propia testimonial, cuando en aquella época los círculos del Buzón Ciudadano, que eran círculos de Andrés Manuel López Obrador pro AMLO, me invitaban afanosamente a todos sus eventos políticos. Ahora no me invitan, por supuesto, pero en aquel entonces me suplicaban ir, me lo recuerdo bien. Y en uno de esos eventos, una persona me preguntaba ahí entre el público, oiga, pero ¿y Andrés Manuel López Obrador es corrupto? Y yo lo dije pues porque no podía decir otra cosa. Yo como periodista estoy obligada a decir lo que conozco y lo que me consta y lo que he ido acumulando de información. Y yo en ese momento, estamos hablando de 2011, dije, pues mire, hay una serie de rumores, hay una serie de señalamientos,
de supuestas propiedades que este hombre, López Obrador, tenía lujosas en la Ciudad de México. Y yo lo que dije es, yo durante algunas semanas me puse a investigar y no encontré nada que específicamente pudiera probar en ese momento de la historia, que estamos hablando de esa fotografía específica del 2011-2012, que el señor tuviera alguna propiedad. Cuando veo el libro del Rey del Cash, me queda claro por qué. Porque todo era en cash. Porque este movimiento de cash, a diferencia, por ejemplo, de personajes como Vicente Fox o como Enrique Peña Nieto, que evidentemente acumularon fortunas para su disfrute personal, al menos hasta este momento, y repito, hasta este momento de la historia, porque el periodismo se trata de pequeñas fotografías instantáneas del momento en el que se está hablando. Por supuesto, puede haber otra información que hasta este momento no conocemos y que después tal vez podemos conocer, pero hasta este momento lo que deja al menos claro el libro del Rey del Cash es que, a diferencia de otros presidentes de la República, pareciera que a Andrés Manuel López Obrador lo que más le ha interesado, su verdadera pasión, su verdadero vicio, su verdadera debilidad, es el poder, llegar al poder y perpetuarse en él, a través de cualquier tipo de medidas, como algunas de las cuales retrata Elena fielmente en El Rey del Cash. Estamos hablando cuando uno lee El Rey del Cash, estamos hablando de un pragmatismo absoluto, donde el fin justifica los medios. Esas maletas de dinero público que llegaban a estas oficinas en la calle de Tabasco, San Luis Potosí, pues nos habla justamente de este desvío de recursos públicos para alimentar la carrera política de un hombre que pues nos había prometido llegar al poder con otras intenciones, pero que bueno, ya cada uno de nosotros tendrá su propia idea y su propia pensamiento de qué es lo que este hombre realmente ha hecho y nos ha dado como país en estos 4 años de gobierno. Pero es evidente que es un hombre cuyo gobierno, como muchos de los gobiernos anteriores, ha nacido contaminado, ha nacido pervertido. Cuando un gobierno, cuando un sujeto, cuando un ser humano recurre a este tipo de actos de corrupción, no son únicos. A mí me parece que por eso El Rey del Cash es esta caja de Pandora que nos abre una parte, pero hay otras cajas internas donde hay que seguir abriendo. Cuando uno mira alrededor y ve la circunstancia en la que está México, cuando uno mira este equipo de gobierno que tiene, estos secretarios de gobierno, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el criterio para elegir a estas personas? Porque uno no dirá que son las mejores personas de México, ni dirá uno que son las personas más preparadas. Uno se preguntará, ¿cuál es el criterio? Cuando uno se asoma a las páginas del Rey del Cash, ahí encuentra uno una serie de respuestas que le ponen a uno la carne de gallina. Si es la sumisión y si es el dinero a través del cual estos personajes que hoy nos están gobernando han comprado las posiciones en el gobierno, es una situación donde evidentemente no es la meritocracia, donde no es la mejor persona la que está en el poder, sino es el séquito de coludidos en esta manera en que llegaron al poder quienes acompañan a Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, si uno ve secretaría por secretaría, sobre todo las más sensibles, pues ve uno que no hay resultados visibles para nosotros. Pero a mí me queda claro que si estos secretarios de Estado se mantienen en el poder, es que sí hay resultados invisibles y que seguramente están ayudando al partido en el poder a seguirse multiplicando en diferentes estados de la República. Otro dato que me parece muy importante del Rey del Cash
y que también debe generarnos muchísima preocupación, es la compra de candidaturas. Cómo también es el dinero lo que hace que una persona pueda ser candidato a senador, a diputado, a gobernador y no otra, de nueva cuenta. No es la meritocracia, no es la mejor persona, es quien o es más sumiso o es más lacayo o da más dinero o las dos cosas como características fundamentales para poder ser un candidato de Morena. Y eso tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Si como diputados, si como alcaldes, si como gobernadores tenemos gente que compra las candidaturas y no a las mejores personas posibles, pues por eso tenemos al país como está. Vean, analicen los 22 estados que está gobernando este partido Morena. En 2018 no tenían prácticamente nada. Hoy gobiernan en 22 estados de la República. No solo importa que gobiernan, sino cómo gobiernan. Y no solo importa cómo gobiernan, sino quiénes encabezan estos gobiernos y cómo llegaron ahí. Y después, cuando hacemos la ecuación de cómo ocurrieron las campañas en las cuales estas personas llegaron y cómo ocurrieron las jornadas electorales, estamos viendo de nuevo que este mecanismo de corrupción, muy bien expuesto por Elena, gracias a su testimonio, nos abre una puerta para poder entender los otros mecanismos que hacen que nuestro país esté gobernado no por las mejores personas, sino las personas que dieron más dinero para comprar las candidaturas. Y la gran pregunta, y aquí se los dejo como reflexión, que es una cosa en particular que yo estoy investigando, ¿es solo dinero público de lo que se allegó el rey del cash para llegar a la presidencia? ¿Es solo dinero de empresarios, ¿no?, para llegar a la presidencia? Estos gobernadores que hoy están ahí destrozando al país, ¿llegaron ahí con ese cash? ¿Patrocinados por quién? Es ahí donde tenemos que comenzar a unir los pedazos del rompecabezas. Y a mí me parece que esta pieza del rey del cash es una pieza muy importante de este rompecabezas, que aún nos falta, y nos faltará muchísimo ejercicio periodístico y de otros testigos valientes como Elena, que nos puedan justamente hablar de estas diferentes piezas. Sin estos testigos, si como ciudadanos, independientemente de cada uno el criterio que pueda tener o no de tener del rey del cash, o su propia ideología o sus propias simpatías, que son absolutamente respetables, absolutamente habituales, normales, tenemos que convivir con este tipo de diferencias en una democracia real. Independientemente de eso, quien lea El Rey del Cash sin la víscera del fanático y sin la víscera del enemigo, porque aquí no se trata de eso, se trata de ciudadanos libres, que no sean cooptados ni por unos ni por otros, y que con objetividad puedan ver los elementos, diría yo, incluso de prueba testimonial, porque el testimonio es una prueba en cualquier tipo de proceso penal. Esta es una prueba testimonial. Una prueba testimonial. Vean nada más en lo que acabó la periodista Anabel Hernández, defendiendo con todo el libro del Rey del Cash, obviamente porque participa y obviamente porque tiene sus regalías, están cobrando por ello a quienes le están saliendo con mentiras, a quienes están comprándole sus libros. Por supuesto, tenía que salir a defenderlo con todo Anabel Hernández, pero es muy triste toda esta situación de cómo terminó esta periodista, y también habla de aquel momento en el año 2011 donde este video que pues todavía circula en las redes sociales, donde decía que al presidente Andrés Manuel López Obrador, o que en ese momento Andrés Manuel López Obrador, a la persona, al precandidato, al político, pues no le había encontrado absolutamente nada de corrupción,
Pero bueno, ahora se alía con Elena Chávez, sacan este libro del Rey del Cash, de la cual ella hace el prólogo, y ahora sí, comparando la corrupción en los tiempos de Vicente Fox, en los tiempos de Felipe Calderón, en los tiempos de Enrique Peña Nieto, con los actuales del presidente Andrés Manuel López Obrador, y te sale a hablar, a desprestigiar con todo a los gobiernos de Morena que acaban de comenzar a gobernar desde 2018. Vean hasta dónde, hasta qué grado llegó ya la periodista Anabel Hernández, ahora tirándole con toda Morena, pero ya no menciona nada del PAN, no menciona nada del PRI, no menciona nada del PRIAN RD comandado por Claudio X González. Pues ya sabemos de qué lado pues está cobrando muy bien Anabel Hernández. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día. En esto terminó, en esto se convirtió y acabó Anabel Hernández. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.